Buenas, buenas. Llegamos a nuestra cuarta sesión para seguir estudiando los conceptos clave de moral. Para nuestra sesión cuarta esta semana tenemos los conceptos de libertad, ley y acto moral. Nuestro esquema, entonces será el siguiente. Primero un objetivo general, a ver si logramos clarificar estas categorías, que es la libertad, que es la ley, que es el acto moral, para luego desarrollar un proceso de madurez moral y de discernimiento de los discípulos y discípulas de Jesucristo, o sea, como nosotros que somos seguidores del Señor. Y tendremos primero una introducción, luego el tema de la libertad, luego el tema de la ley y luego el acto moral. Ahora, desde este punto de vista, la clase pues es muy académica, pero el contenido tiene que ver mucho es con la vida, con la praxis, con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Por eso es una ciencia también, más que teórica, muy práctica. Bueno, entonces en cuanto a la introducción, empezamos con el marco que nos da San Juan en el capítulo 8, verso 32, recogiendo las palabras de Jesús a sus discípulos, cuando les advertía, la verdad os hará libres. Y aquí aparecen dos de los conceptos clave de moral, ¿eh? La verdad y la libertad. Por ahora, entonces, vamos a abordar en primer lugar de la libertad. Tal como lo anuncia esta cita bíblica, existe una relación muy estrecha entre la verdad y la libertad. Por eso es una categoría muy importante dentro de la ciencia de la moral cristiana. ¿Por qué? Porque no existe una moral sin libertad, como dice Veritatis Splendor número 34. Y esta está en dependencia con respecto a la misma verdad. Una relación pues muy estrecha entre las dos. En cuanto a la libertad moral, que es el que vamos a ver en primer lugar, esta libertad es parte constitutiva del ser humano, cosa que nos distingue de los animales y que nos engrandece cuando nosotros tendemos al bien con mucha responsabilidad. Ahora, este concepto de libertad, hoy por hoy, muchos lo malentienden, lo malinterpretan con prejuicio falso sobre la libertad, especialmente aquellos que conciben la libertad como algo meramente individual. La consecuencia entonces es la negación de la misma libertad cuando yo actúo únicamente por mi solo interés o mi solo capricho. Esta relación entre la libertad del ser humano y la ley de Dios, que es la que se nos da en la conciencia, como ya lo vimos en cada persona, se manifiesta y se realiza pues a través de nuestros actos. Por ello, como último punto de esta unidad se expondrá brevemente al menos qué se entiende por categoría moral de acto moral, como lo veremos al final, o sea, qué son los actos humanos. Abordemos entonces en pleno el tema de la libertad. ¿Qué es la libertad? Su definición, en primer lugar, la libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o hacer aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. Hay otras definiciones también que podemos encontrar en los diccionarios. Esa es una de ellas. En segundo lugar, la libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Por eso decíamos, nos diferencia y nos hace superiores a los otros seres animados como son los animales. Y la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada hacia Dios, que es nuestro bien supremo, la bienaventuranza nuestra. La libertad también implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Esa elección, si la hiciéramos hacia el mal, sería un abuso de la libertad y nos conduciría no a la libertad, sino a la esclavitud que llamamos el pecado.
Hagamos ahora una reflexión teológica sobre la libertad, o sea, desde Dios, ¿cómo vemos la libertad los cristianos? Y partimos de Dios mismo y cómo Dios en su libertad y por amor a la libertad nos crea a nosotros y se lanza al riesgo de dejarnos libres. Así nos hace comprender entonces que eh, somos libres para Él, que nos hizo así, y libre para sí mismo. Ahora, si hacemos un mal uso de la libertad, nos convertimos en esclavos del pecado, como ya dijimos, perdiendo esa libertad de poder amar a Dios y amar al prójimo. De esta manera, la libertad se ubica en el centro de nuestra existencia, de nuestra experiencia, está en el origen de nuestro propio querer, de nuestro propio deseo de hacer los actos de nuestra actuación permanente. La libertad está en nosotros mismos, en aquello que tenemos de lo más personal que hay en nosotros. Sin embargo, cuando tratamos de descubrirla, esa libertad como de aferrarnos a ella, como que se nos escapa como el agua entre los dedos, como que ella está más allá de nuestras ideas, de nuestros actos. Es como una potencia de innovaciones y de cambios, ¿ves? Siempre queriendo y anhelando tener la libertad y como que se nos escapa, porque nos encontramos en medio de contradicciones y muchas veces incluso frente a la misma destrucción. Por eso, esta frase, que podríamos también tomar como una definición de libertad, la libertad no es el poder de hacer lo que queremos, sino el derecho de ser capaces de hacer lo que debemos. Esta frase pues, nos permite también hacer un poco de reflexión sobre esa libertad. El otro tema que vamos a ver después de la libertad en esta cuarta sesión es el tema de la ley. Aparentemente, ese tema de la ley como que es contradictorio a la libertad, ¿sí? En el ciudadano de hoy, en el hombre de hoy, en la cultura que vivimos actualmente. Los vemos como opuestos, pues la ley la asociamos a una obligación, como algo que nos toca hacer y que nos imponen, y muy contrario a lo que es mi subjetivismo, de donde yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí se me da la gana. Sin embargo, ellas, por el contrario, se relacionan internamente, pues proceden del mismo Dios y ambas engrandecen al ser humano. O sea, si las analizamos y entendemos de fondo, no las vemos en oposición, sino que las vemos más bien cercanas y en relación. De manera que, como las otras categorías morales que hemos visto, existen diversas visiones de la ley, de la libertad, también diversas opiniones e incluso controversiales. O sea, se da discusión al respecto y se dan posiciones diversas. Asimismo es un tema de mucha actualidad como también de mucha polémica, de manera permanente. De su concepción y definición dependen los diversos sistemas morales, sea que se acepte o sea que se niegue la ley, aquella ley que vamos a ver más adelante, ya sea la ley divina o la ley natural. De acuerdo entonces a esas concepciones surgen las posiciones y de acuerdo a esos o los entendimientos o las controversias. Entonces, así como definimos la libertad, ahora definamos la ley. La clásica definición de ley fue propuesta por Santo Tomás de Aquino y la recoge el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Tan solo que el catecismo la adapta con unos términos como más sencillos. Santo Tomás la da mucho más filosóficamente. Y el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1950 la define así. La ley es una regla de conducta proclamada por la autoridad competente para el bien común. ¿Eh? Sí, es una regla que debemos seguir, pero proclamada para el bien
no personal, sino el bien común. ¿Y quién la da? La da la autoridad competente, no la da cualquiera. Entonces, esa autoridad competente es porque está mm, nombrada para ello y capacitada para ello. Ahora, tenemos que hablar no solamente de la ley, sino en el contexto de nuestro estudio de la moral. Entonces, hablamos de la ley moral. ¿Y cuál es la relación entre la ley normal, común y corriente y la ley moral? Hay una relación muy íntima porque esa regla de conducta, como definíamos la ley, se fundamenta en la razón y no en la voluntad de querer o no querer, ¿ve?, hacer lo que manda la ley. ¿Por qué? Porque la ordenación es hacia el bien común, no es el bien personal. Eso da una perspectiva muy clara. El bien de todos, no el de algunos en particular. Y luego la realiza el encargado de cuidar la comunidad, el que está puesto allí para velar por el bien de toda la comunidad. Por lo tanto, no es un cualquiera, sino es alguien que está legítimamente revestido de autoridad. Todos estos condicionamientos forman parte de lo que llamamos la ley y sobre todo la ley moral. Ahora, entrando ya más en fondo del estudio de lo que es la ley, tenemos que hablar de una clasificación de la ley. Y cuando se habla de clasificación de la ley, hay muchas formas de tipificar esa clasificación, de clasificar esas leyes. Para efecto de nuestro estudio, de nuestro curso que estamos haciendo de moral, vamos a tomar la clasificación que aparece en el numeral 1952 del Catecismo de la Iglesia. ¿Ve? Ya allí nos da un parámetro, un derrotero a seguir muy fiel porque es doctrina de la Iglesia. Y allí entonces encontramos esa clasificación que nos hace el Catecismo sobre la ley. Entonces, como diferentes clases de ley. Entonces, una primera ley se llama y se denomina así la ley eterna para hacer referencia a la ley divina, ley eterna o ley divina. ¿Cuál es esa? La que tiene a Dios como fuente de todas las leyes, o sea, la que dicta Dios. Esa es la que entendemos como ley divina. La ley moral natural es esencialmente racional, o sea, la que está en nuestra mente, pero como participación de la ley eterna. Como cuando decíamos de la conciencia, es el consaber nuestro de lo que hay en mi inteligencia con el saber de Dios. Entonces aquí también es eso, la ley es la ley que Dios tiene por sí mismo y que me participa a mí y la siembra en mi naturaleza cuando me crea. Esa es la ley moral natural. Por eso se habla de natural, porque está en mí, en mi propia naturaleza. Nazco con ella. Luego está otra clase de ley que se llama la ley revelada. ¿Y cuál es la ley revelada? La que encontramos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, que para los judíos es toda la Torá judía, que son los 633 mandamientos. Para nosotros es el Nuevo Testamento, la ley evangélica, lo que Jesús nos enseñó, ¿ve? Que nos reduce toda la ley, dice él, a 2 mandamientos. A uno solo dice, amar a Dios sobre todas las cosas, pero luego dice, y el segundo es semejante a este, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, la ley evangélica. Amaos los unos a los otros como yo les he amado. Os doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros. ¿Ve? Toda la ley del Antiguo Testamento, Jesús la sintetiza y la fusiona únicamente en el mandamiento del amor. Pero bueno, esa es la ley revelada, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Luego está la ley civil, que es la que elabora la autoridad pública. Entonces son todas las leyes y códigos que a diario nos emanan nuestros gobernantes. Y luego está también la ley eclesiástica, que es la legislación interna de la Iglesia que aparece en el Código de Derecho Canónico. Ya poco a poco, a medida que nos hemos ido integrando a la comunidad religiosa a la que pertenecemos, vamos conociendo no solamente la regla de vida de la comunidad, sino también el derecho canónico de la Iglesia. ¿Ve? Y mucho más cuando nos vamos acercando a los votos o cuando hacemos los votos, ¿ve? Porque ahí
vamos asumiendo unos compromisos, unos deberes, unas obligaciones igualmente con la iglesia. Entonces, esa es la ley eclesiástica. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre la ley y la libertad? Porque decíamos, no son opuestas como la puede ver el ciudadano común y corriente. Ya el cristiano encuentra una relación interna y una cohesión entre las dos. En nuestros días se ha querido poner en conflicto ese binomio de ley y libertad, decíamos. Pues algunos afirman de modo unánime el valor de la libertad, otros exaltan ese el valor de la ley. Y los equívocos y las controversias, las discusiones resultan cuando ambas realidades no son entendidas correctamente. No puede haber además ninguna contraposición entre las dos, entre la una y la otra. ¿Por qué? Porque ambas proceden de Dios. Dios es el autor de ambas y las dio al hombre como don, como gracia. Y si la dio así como gracia para el hombre, es para el bien del hombre. Entonces Dios no nos va a dar algo para perjudicarnos o para hacernos mal. Una razón muy fuerte, muy valedera y muy importante. Nuestra vida moral cristiana entonces parte de Dios. Él es quien orienta nuestra actividad por medio de leyes que nos indican cómo hemos de responder a nuestra vocación. Al mismo tiempo que esas leyes nos facilitan a nosotros también la fidelidad a cumplir esa vocación. Esto lo podemos consultar y ampliar un poco más, abriendo la Veritatis Splendor en estos momentos y leyendo de manera estudiosa el numeral 35, ¿ve? Entonces abrimos Veritatis Splendor y leemos con cuidado y estudiamos ese número 35 para ver lo que es la relación entre la ley y la libertad como la acabamos de exponer. Ahora hablemos de la ley natural, de la que ya hemos mencionado y que de alguna manera hemos dicho que está en nosotros. No se nos hace como muy fácil entender qué es eso de la ley natural. Necesitamos como un poquito de esfuerzo, pero también por otra parte el concepto como tal ha venido evolucionando. Entonces vamos a ver a qué definición llegamos. Lo primero que tenemos que advertir en cuanto a la ley natural es que este concepto de ley natural como tal no aparece en la Biblia, no lo encontramos. Tan solo que ya la visión cristiana, tiempo después, sí enriqueció el concepto. Este concepto de ley natural es propio de las filosofías clásicas, tanto griega como romana. ¿Eh? Y luego, con el aporte de la iglesia, que desde el punto de vista cristiano asumió esa tradición griega, esa tradición romana, y le hizo la lectura desde el Evangelio, entonces esas tres tradiciones hoy compendian y nos reflejan muy bien y nos llevan muy bien a lo que es el concepto de la ley natural. Decíamos, los padres de estos son los griegos y los romanos. Entonces, por eso ya todos esos filósofos e historiadores griegos y romanos hablaban de estas cosas con mucha facilidad, ¿ve? A manera de ejemplo. Hay muchas frases, muchos autores, pero aquí vamos a mencionar algunos y de los más célebres. Y que de alguna manera han sido tomadas esas posiciones y esas definiciones por la iglesia. Entonces, el primero de ellos es Cicerón. Cicerón, en su obra La República, dice así, hablando de la ley natural: ciertamente existe una ley verdadera de acuerdo con la naturaleza. Es la ley natural, ¿ves? Está hablando de ella. Existe una ley, ciertamente, con toda seguridad, ¿ves? Lo dice él, de acuerdo con la naturaleza conocida de todos. ¿Ves? Esto no es de uno, ¿no? El hecho de ser ya un ser humano ya lleva grabada en sí esa ley, que es además constante y sempiterna. A esta ley no es lícito ni arrogarle ni derogarle algo, ni tampoco eliminarla por completo. ¿Ve? No, él no lo está haciendo, no lo está diciendo como cristiano, sino como un pensador, pero lo está diciendo con mucho tino.
con mucho acierto. Y dice él, no es lícito ni agregarle nada, ni quitarle tampoco nada, menos eliminarla por completo. ¿Ve? ¿De qué está hablando? De la ley natural. Y esta frase, que es de Cicerón, es la que cita en nuestro propio catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1956. Tenemos aquí la exposición, buscamos el catecismo, abrimos el numeral y lo leemos con cuidado, que sea objeto de nuestro estudio. Otro pensador también de la época antigua, llamado Epicteto, también él llegó a formular este principio de la ley natural. Para hablar de la ley natural, como que la define así, con esta frase sencilla, con esta sentencia, que ya la habíamos comentado en la semana pasada. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Haz el bien y evita el mal, decíamos la semana pasada. Esa frase es de Epicteto, otro de los pensadores, estos greco-romanos que dejaron huella y marcaron la humanidad con su pensamiento. Y en el caso de la ciencia moral, de ahí es que nos agarramos, ve, como iglesia, decíamos, la tradición eclesiástica asume estos conceptos y los lee desde el Evangelio. Y hoy por hoy los hace parte de la ciencia y la teología moral como la estamos estudiando ahora. Damos un salto y vamos a los santos padres, a la tradición de la iglesia. ¿Ve? Ya vimos la tradición griega, la tradición romana, ahora vamos a la tradición cristiana sobre este concepto de la ley natural. Y también encontramos varios, vamos a citar aquí a dos grandes, dos peces gordos. Primero San Agustín. San Agustín, que es del siglo III y IV, finales del tercero, comienzos del cuarto de nuestra era, él decía de la ley natural esta frase, refiriéndose a la ley natural. Esa ley está inscrita en los corazones de todos los hombres, ¿ve? Como lo habían dicho los otros pensadores griegos y romanos. Tan solo que aquí ya San Agustín, como hombre de iglesia, lo lee también desde el Evangelio. Y luego Santo Tomás de Aquino, el otro grandote de la iglesia nuestra. Gran teólogo de la Edad Media, llegó a dar la siguiente definición de ley natural. En la parte baja dice Santo Tomás que la ley natural es la participación de la ley eterna, o sea, la que llamamos la primera, la ley divina en la clasificación, la ley divina en la criatura racional, ¿ve? O sea, en los seres humanos, no en los animales. En nosotros ha sido sembrada esa ley. ¿Y quién nos la participó? Dios. Su ley eterna, la ley de Dios, Él nos la participa a nosotros y la siembra en nuestra propia naturaleza. Vemos entonces una total coincidencia entre lo que es el pensamiento griego, la filosofía griega, la filosofía romana, que después eso lo llevan al derecho griego, al derecho romano, sobre todo que fue el que inspiró todos los derechos del mundo hoy por hoy, o sea, todo lo que es legislación, todo lo que son leyes, estamos en el tema de la ley, eso es inspirado en las leyes romanas, en el código romano, pero también asumidas por la iglesia, y vemos en la tradición de la iglesia cómo va enriquecida con estos pensadores, filósofos y a la vez teólogos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. No son los únicos, hay también otros, pero esto como para mencionar tan solo algunos y de los más pesados en la iglesia. Y luego, pues, el magisterio de la iglesia también está para nosotros en estos tiempos, el magisterio a través del catecismo de la iglesia católica. Y esto para cerrar entonces este apartado de las definiciones sobre la ley natural en la ciencia moral. Entonces, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cómo nos define la ley natural? Numeral 1955 del Catecismo. Abrimos el Catecismo, lo leemos y no solamente la lectura, sino el estudio. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Está expuesta en sus principales preceptos como en el Decálogo. O sea, toma las anteriores definiciones que eran una sola frase,
pero las toma y las explica. Entonces las explaya para que podamos entenderla de alguna u otra manera, porque, como les decía al comienzo, no ha sido fácil para el ser humano como que entender qué es la ley natural. Pero vamos viendo entonces todo el proceso de evolución y llegamos a estos conceptos bastante claros. Que de este estudio entonces nos quede claro qué es la ley natural y sobre todo de qué manera está grabada en nosotros y cómo entonces aparece a través de nuestros actos. Ahora la pregunta, ¿por qué se llama ley natural? Por dos razones. Primera, porque abarca los preceptos que se deducen de la naturaleza humana, o sea, son parte de nuestra propia naturaleza. Y segundo, porque puede conocerse por las solas luces de la razón natural con influjo secreto de la gracia, o sea, la gracia es la presencia de Dios en nosotros, la presencia de su Espíritu en nosotros. Decíamos la semana pasada, Jesús nos participó su verdad, su conciencia, su revelación a través del Santo Espíritu. Esto sin necesidad de la fe divina o del magisterio humano. ¿No? Por nuestra sola razón, o sea, nuestra capacidad intelectual, nosotros lo captamos, lo entendemos, ¿ve? Porque nos sale de nuestra propia naturaleza. Esas son las dos razones entonces por las que a este tipo de ley que está grabada en nosotros la llamamos la ley natural. ¿Cuáles son las características de esta ley natural? Son varias, pero se destacan tres. Primero, que es inmutable, o sea, no cambia nunca. Está sembrada en nosotros de una vez y para siempre. Segundo, que es indispensable, o sea, necesaria para basar normas morales comunitarias. Y en tercer lugar, que es universal, o sea, común a todos los seres humanos. Esas son ya cositas como muy intelectuales, pero a la vez muy sencillas, muy académicas, pero muy sencillas que van apareciendo en nuestro actuar en la praxis. ¿Qué nos dice la Veritatis Splendor, nuestro documento de cabecera en la ciencia moral, sobre la ley natural? La Veritatis enseña que la ley natural es la gran unificadora de la humanidad y que respetarla puede ser el medio de salvación para quienes no han escuchado hablar de Jesucristo y de la Iglesia. ¿Eh? O sea, si no son cristianos, pero si actúan de acuerdo a esa ley natural que está sembrada en todos los seres humanos, está caminando igual que nosotros, o sea, operando el bien, haciendo siempre el bien. Sigue diciendo la Veritatis Splendor que la ley natural funda los derechos inalienables del ser humano y que las autoridades civiles o que los individuos nunca deben violar. ¿Eh? Entonces, ya estas cosas no fue invención de los derechos humanos, no, fue Dios mismo que mucho antes de los comienzos de la creación sembró estas cosas en la naturaleza del ser humano. Veritatis Splendor, abrimos el documento, lo leemos y lo estudiamos, numeral 100. A modo de conclusión sobre el tema de la ley natural, cada cristiano debe obedecer a la ley que Dios ha escrito en su corazón. Esa es otra manera de decir de la ley natural. Pues allí radica su dignidad y por esta ley es que va a ser juzgado personalmente o seremos juzgados personalmente. Esto lo ampliamos con Gaudium et Spes, numeral 16. ¿Ve? Entonces vemos que vamos diciendo aquí una serie de enseñanzas, pero que hay que ir confrontando con el magisterio para entenderlo mejor y verlo respaldado. Ve que eso no lo está diciendo un pensador o no lo está diciendo el docente o el formador o el facilitador, no, sino que es doctrina oficial de la Iglesia. La teología moral ha de tomar en cuenta siempre la ley natural, es el punto de partida, lo que está sembrado en nuestra naturaleza. Ya después vendrán los otros procesos de ley civil o religiosa que hagamos en el mundo, pero no es un exclusivo punto de referencia, pues para nosotros el punto de referencia como ley es la persona de Jesucristo. Hay cosas que llevamos por ley natural, ¿ve? Por nuestra razón las tenemos grabadas, pero ya cuando tenemos nuestra madurez cristiana, nuestro punto de referencia no es aquella ley que está en nosotros incluso, sino
el seguimiento y la imitación de Jesucristo. Pensemos esto, ¿por qué estás en la vida religiosa? Entonces, respondámoslo desde la ley natural, o sea, porque el cuerpo se lo pide, porque su naturaleza o su pensamiento se lo pide. No, si lo estuviera haciendo así, estarías equivocada o estaríamos equivocados en nuestra vocación. No, estamos en la vida religiosa porque hemos experimentado, sentido el llamado de Jesús y estamos tratando de responder a ese llamado. Estamos respondiendo a ese llamado. ¿Y cuál es ese llamado? A ser como Él, a imitarlo a Él. El que quiera ser mi discípulo, ¿ve? Ese es el llamamiento de Jesús. Niéguese a sí mismo, ¿ve? Porque de pronto la misma ley natural a veces nos pone en contra de Jesús, ¿ve? ¿Cuántas veces no nos cuesta responder a Jesús o cuánto no nos demoramos para decirle sí a Jesús? Entonces no podemos confiarnos tanto en ese aspecto de la ley natural, sino en el llamamiento que nos hace Jesús y la respuesta que nosotros damos de manera consciente, igualmente libre. Le corresponde sí al magisterio de la Iglesia custodiar e interpretar toda la ley moral. Por eso estamos estudiando este tratado de moral, teología moral de la Iglesia Católica. Los creyentes, finalmente, en el Nuevo Testamento, actuamos según la nueva ley que nos da Jesús. Y esto nos llega a través de la gracia y del Espíritu, que eso es lo que nos comunica. Gracia, o sea, como regalo a través del Espíritu. De tal manera que nosotros acomodamos la vida cristiana, la vida nuestra, a las exigencias éticas del Evangelio, o sea, a las exigencias que Jesús me hace para mí en mi vida y en mi vocación. ¿Y dónde están esas exigencias? Lo decíamos en la primera sección, ¿no? No tanto en el cumplimiento de los mandamientos. Estamos diciendo que no es porque los mandamientos hayan perdido validez, no siguen siendo válidos. Pero para nosotros como cristianos, por encima de los mandamientos es el camino que nos trazó Jesús y son las bienaventuranzas que se fundamentan en el mandamiento, ya no de Moisés, los 10 mandamientos, sino en el mandamiento nuevo del amor. Estos mando que se amen unos a otros. En Jesucristo, quien asumió nuestra naturaleza humana, siendo el Dios, se nos ha sido revelada la verdad sobre el hombre y la vocación definitiva de la gloria del ser humano. ¿Y cuál es la vocación? Llamados a ser como Él, a participar también de la santidad. Ahí al final entonces viene una diapositiva sobre el compendio de las bienaventuranzas consignadas ahí en esta figura y como centro el punto de referencia a la persona de Jesucristo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque a ellos se les llamarán hijos de Dios. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos, dichosos, las bienaventuranzas. Finalmente, entonces, teníamos para hoy la ley, la libertad y ahora el acto moral. Es la categoría moral que da unidad y relaciona al mismo tiempo todas las demás categorías. Lo que llamamos el acto moral, vamos a ver qué es el acto moral. Para conocer un acto moral es necesario distinguir entre los actos del hombre y los actos humanos, como lo veíamos al comienzo en la primera sesión. Las primeras acciones son biológicas meramente, las del hombre, instintivas, espontáneas, conscientes o inconscientes, son propias del ser. Por lo tanto, no se pueden juzgar moralmente. Por ejemplo, ¿cuáles son? Respirar o saludar cuando saludamos por costumbre. En cambio, el acto humano es el acto que realiza el hombre o la mujer haciendo uso de su entendimiento y de su voluntad en ejercicio de su libertad. Al actuar, sabe lo que hace y decide libremente hacerlo. Estos actos se pueden juzgar moralmente, por ejemplo, ayudar a una persona en necesidad, decidirse a tener hijos en el matrimonio, defender la fe ante una blasfemia. Entonces ya son actos humanos. Los numerales 71 y 72 de la Veritatis Splendor nos van a clarificar y a calificar muy bien lo que es el acto humano o el acto moral.
Los remito entonces para que complementemos con esos numerales. Y luego este cuadrito final que más o menos resume todo lo concerniente a lo que es el acto moral, que es muy sencillo de entenderlo, ¿no? El acto moral para distinguir entre sencillamente lo que es acto del hombre y acto humano. Bien, de esta manera entonces es el contenido de la cuarta unidad, la cuarta sesión, que queda en sus manos para que lo lean y lo estudien con cuidado y les sirva nuevamente en su formación y en su vida religiosa en el seguimiento de Jesucristo.